Bueno, pues el calor va en aumento y va a aumentar todavía más en horas ya de las 3, 4 de la tarde. Se pueden alcanzar en algunas zonas, sobre todo de medianías de la isla de Lanzarote, los 35 grados centígrados, que no son pocos. Ya este fin de semana se notó realmente la subida de temperatura. Parece que pueden aguantar hasta el miércoles el calor, luego va a aflojar poco a poco y habrá una tregua el fin de semana, viene viento y por lo tanto va a refrescar el ambiente, pero de nuevo se avisa otra vez otra ola o pequeña ola de calor en Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Dene, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. También está hoy Paqui Trujillo. Hola, buenas tardes, Paqui. Mucho calor, Paqui. Mucho calor, hoy se hace calor, ¿eh? Y eso que aquí hoy, por suerte, porque aquí funciona a veces sí, a veces no. Ya, pero acabo de llegar y vengo acalorada, y es verdad que hace mucho calor hoy. Aquí se nota más el aire acondicionado ahora. Don Carlos dice, buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. Dice que las cosas, lo que está en el ambiente no se sabe si... Caldeado, pero no se sabe si es bien también porque ha aumentado un poco la temperatura, porque también empieza ya las elecciones. La campaña electoral. Ha sido un salto, Jorge, de calor, ¿no? Lo que usted dice, porque eso ya se veía venir, pero a partir de las 10 de la mañana se notó un cambio, un cambio radical. Visceral. No tiene nada que ver con el calor que había ayer, ¿eh? Sí, no, porque se cambió, el viento estaba poco a poco, usted que hace bicicleta, estaba rotando hacia el este y hoy ya se ha metido el viento del este. La prealerta estaba anunciada a partir de las 9 de la mañana, con lo cual está bien más o menos. Y bueno, parece, en Fuerteventura incluso va a aguantar el calor más, se habla hasta el jueves. Nosotros ya a partir del miércoles empieza a aflojar, es decir, el jueves empieza a aflojar y ya el viernes dice que se mete otra vez un poco el viento alisio y refrescará un poco, pero vuelve, según lo... porque también hay un huracán ahí en medio del Atlántico que no se sabe si viene para las Azores. Carlos, pero usted siempre dando buenas noticias, don Carlos. No, pues es que es lo que hay, no voy a dejar de decir lo que hay. No, parece que se va para arriba, pero no tiene claro. Puede quedar la cola, esa cola siempre los huracanes llevan. La cola que después producen aquí también efectos colaterales, nunca mejor dicho. Por cierto, antes de nada, quiero dar un abrazo a toda la familia del pádel y de la familia, en este caso de Bob Mateus, que es un jugador, extraordinario jugador de pádel, también lo era de tenis. Ahí lo vemos con un profesor, con Javier Martínez, que era su pareja habitual. En este caso, muy conocido en el mundo del tenis. La propia Federación de Pádel de Canarias ha enviado un comunicado en su página de Facebook, mejor dicho, ha hecho una especie de homenaje a este gran jugador. De aquí darle un fuerte abrazo. Se trata de un jugador que también era entrenador y en este caso vino con su familia hace ya más de 20 años en la isla, ahí lo vemos jugando y era muy querido entre toda la familia, y que no es poca, la familia que existe del pádel y también del tenis conejero. Hablando de temperaturas también, algunos han confundido, porque se ha mezclado todo un poco, Paqui, la pleamar que hemos tenido, estos días, y sobre todo ayer fue quizás el día del año que más alta estaba la marea. Ahí estamos viendo imágenes del charco, se desbordó el mar. Aquí estamos viendo el reducto, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y no digo esto porque algunos han querido mezclar huevos con papas, ¿no? En este caso, que es bueno para hacer una tortilla, pero no para dar la información. Y es que dice que creían que esto tiene que ver con el cambio climático. No tiene nada que ver, esto ocurre cada cierto tiempo. Si esto fuera así siempre, entonces si esto ocurriera, siempre estuviera la marea cuando está alta a ese nivel, entonces sí tendría que ver con el cambio climático. Si solo ocurre cuando ocurre normalmente, que es cuando son las llamadas mareas del Pino, que en este caso se han retrasado, pues tal. Ahí estamos viendo imágenes de ayer, ¿no? El problema es que hoy se relacionó todo con el cambio climático y son fenómenos atmosféricos que se producen y se han venido y cuando coinciden las lunas llenas, en fin, hay una serie de años y que no es nada normal en la isla de Lanzarote. La verdad que ya las imágenes son súper llamativas, pero no es la primera vez, ¿verdad? Estoy contigo en que se produce este tipo de cosas. De los riesgos que tiene esa subida. Si estuviéramos siempre así. No, exacto. Pero es que además, si nos hablan de que puede aumentar 1 metro el nivel del mar, pues imagínese usted si esto lo hace en condiciones normales en determinadas épocas del año, si aumentaran ese metro, pues hasta dónde llegaría, ¿no? El otro día comentaba aquí Domingo Concepción que ya hay islas
en el mundo que desaparecen, donde están habitadas que tendría que desaparecer. Sí, son islas muy llanas de la Polinesia que evidentemente con una pequeña subida del mar quedan por debajo del... No, y hay previsiones que de aquí a los próximos 100 años va a haber ciudades enteras que van a desaparecer de Europa. Costera, ¿no? Sí, es verdad que argumenté no para relativizar el tema del cambio climático, yo creo que es un problema importantísimo que tenemos y que hay que abordarlo como tal. Y como la propia Dinamarca y demás, que son países muy bajos, que están llenos de canales y demás, una subida del mar de 1 metro tiene que tener su impacto, ¿no? Y en este caso casi taparían también, Carlos, los caballos si subieran 1 metro taparían los caballos. Pues alguno tiene ganas de taparlos, de esconderlos, meterlos bajo tierra o llevárselos a una nave del Cabildo y dejarlos ahí encerrados sin que se vea y por lo menos poder disfrutar de una obra de arte pues de un artista de primer nivel internacional, que ha habido mucha gente, no se sabe por qué muy bien, probablemente por sectarismo y por ignorancia, que tienen, digamos, que a este artista lo tienen, digamos, que como condenado, ¿no? Pero más que el artista, yo creo, Carlos, no sé qué opinan aquí en la mesa, más que el artista, yo creo que es a la persona que permitió al artista ponerlo. Bueno, como todo va aparejado, pues Pedro Sanginés está vinculado con Jason de Caires y muchas veces ese sectarismo, porque yo creo que es sectarismo mezclado, una mezcla de las dos cosas, es sectarismo e ignorancia, por parte de quien lleva las riendas del Cabildo, pues desde el punto de vista de la práctica, Carlos, tú dabas ayer la información, que eres el único que la ha empezado a dar, en este caso, desde hace ya unos días, y han desmentido, entre comillas, no de manera oficial, pero sí hemos consultado nosotros, y ellos nos desmienten de que se fueran a retirar a un almacén. Bueno, yo tengo la absoluta certeza, y yo no me atiro a una piscina a publicar en un periódico algo que sé que no es cierto, de que hay una orden a una empresa para que se retiren los caballos y se iba a hacer hoy además. Eso es así, pero es que además, aunque ahora digan que no se los querían llevar a una nave del parque móvil, ya solo el hecho de quitarlos de ahí, que están reconociendo que los querían quitar de ahí para darles otro emplazamiento, ya no se cae por su propio peso, porque el propio Jason de Caires le ha dicho al propio Carlos Espino, que digamos que es porque hace las funciones de presidente en funciones, porque prácticamente él es el que se reunió con Jason de Caires en un viaje que hizo Jason de Caires desde Londres aquí para ver qué iba a pasar en el futuro con su obra, el tema del Museo Atlántico y los caballos. Y fue Carlos Espino, es verdad que estaba el consejero delegado. Juan Félix Eugenio, el consejero delegado, pero el que llevó el peso de toda la conversación fue directamente Carlos Espino, que es el que corta el bacalao en el Cabildo, que le dijo a Jason, mire, es que vamos a cambiarle, no queremos los caballos ahí, probablemente a lo mejor nos llevemos al norte. Jason de Caires le dijo clarísimamente, no, los caballos se tienen que quedar donde están, y si no, mándenmelos ustedes a Londres, que tengo una lista de posibles compradores, tanto coleccionistas privados como de museos, que sí que están interesados en esa obra. Por lo tanto, para mover los caballos de ahí, primero tendrían que justificar cuál es el motivo para moverlos, porque están en un museo de arte contemporáneo y están protegidos por el tema de las mareas para que no se vean afectados, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, tendrían que explicar por qué quieren quitarlos y encima no tener el consentimiento del autor, del artista, que es el que los ha cedido. Porque además, imagínate el papelón de lo que puede ser que salga en toda la prensa inglesa, en toda la prensa británica, que el Cabildo de Lanzarote no le gustan los caballos y se los lleva a otro sitio. Es que, vamos, el papelón puede ser de un ridículo internacional. Yo creo que al margen de eso, y yo sí le puedo confirmar que efectivamente incluso se pusieron en contacto con el almacén de Villa Obras para que reservaran espacio en el lugar para meter estos caballos sin ni siquiera consultar con el consejero responsable de Vías y Obras, que es del que depende esas dependencias. Eso es cierto y las cosas hay que decirlas como son, y si se dice y si se quieren hacer, lo mínimo que se puede hacer después es ser sincero y decir la verdad. Yo creo que aquí lo que hay fundamentalmente es que no hay intención de hacer absolutamente nada. No hemos visto en los 100 días que llevan en el Cabildo ninguna propuesta que no vaya más allá de prohibir la publicación de un libro, el hacerse 4 o 5 fotos,
en distintas actividades que ya venían programadas, o ahora el conflicto que se plantea en los centros turísticos con el nombramiento del consejero delegado, o ahora con la ubicación de estos caballos. Pero es que eso no es nuevo, o sea, eso estaba ahí, esos caballos estaban... ¿Ha visto usted protestas de alguien? ¿Les ha molestado a alguien? O sea, hay a mí particularmente me gusta. Que ¿cuál es el argumento? Por eso le digo, porque yo sí hay protestas, a mí lo que si hay gente... es criticable pues la digo, falta oye, de rigor del Cabildo de Lanzarote con las obras de arte y con la, no sé, es que a mí me parece alucinante. Primero con un libro que tiene un autor y tiene una persona que está detrás de él, ahora con una obra de un artista. O sea, es que a mí me parece alucinante. Hay que reconocer, la falta de rigor. De todas maneras hay que reconocer que gracias a esto, a esta polémica, mucha gente ha ido a ver los caballos, que no lo habían ni visto, ¿no? Son los 4 jinetes del Apocalipsis que están ubicados No, enfrente del castillo. La pregunta de es, San José. ¿cuál es el motivo para quitar los caballos de ahí? Porque me da a mí... Dice que hay un informe, esto es Carlos, ¿tú cosecha sabes algo? propia. Ahora dirán que habrá un informe, hay un informe, pero habría que ver la fecha de ese informe, porque probablemente lo hayan cocinado una vez que ha salido la noticia de que se los quieren llevar de ahí, porque ahora están hasta negando que se los querían llevar. Dice que el informe, no sé si usted ha oído algo, dice que es un informe que dice que daña el BIC, no que daña la imagen. En principio se habló que dañaba la obra de César Manrique. Pero dice que eso es lo que le dijo textualmente Carlos Espino a Jason de Caires, según Jason de Caires, que yo he hablado con Jason de Caires, y el Cabildo dice que lo niega. Bueno, el Cabildo lo negará, pero es la palabra de Jason de Caires a la cual he escuchado yo en directo, o sea, me lo ha dicho él a mí, a través de una conversación telefónica, una entrevista que le hice hace 2 semanas, él me dijo, pocos días después de reunirse con Carlos Espino, que le había dicho que su obra dañaba la imagen de César. Es lo que me dice, si no a mí no se me ocurre publicar eso. Eso lo dice así Jason de Caires, con lo cual es la palabra del señor Espino, de la cual yo pues me fío muy poco, porque es un señor que todo el mundo sabe de qué pie cojea y que ya le hemos pillado unas cuantas bolas a lo largo de su historia política en esta isla, y sin embargo Jason de Caires no tiene por qué decir cosas que no le han dicho. Y segundo, ¿cuál es el argumento para mover la obra de allí? Es que eso es lo que tiene que explicar el Cabildo. Claro, ¿en qué se van a basar para quitar la obra de allí? Si hay un informe técnico que dice que es que hay que quitarla, pero primero tendrán que hablarlo y tener el permiso del autor, porque el autor ha dicho que la obra la cede siempre y cuando esté ahí. El informe, según me han dicho, no sé si es verdad, es que afecta a lo que se llama la zona de influencia del BIC, en este caso del bien de interés cultural, pero si es una obra de arte, proclamado. Es como si las esculturas que están por fuera también afectan al BIC, si es un museo de arte contemporáneo, para eso está diseñado. Yo creo que eso es un argumento peregrino. Creo que es un argumento peregrino. Y cuando se pusieron habría informe favorable, ¿no? Claro, no, vamos a ver, es que, o sea, había un informe de cesión y dentro de la cesión... Estamos hablando de un estudio para ver si en esa ubicación tenía o no impacto con el bien de interés cultural. Como que Patrimonio hubiera dicho algo. Pues eso es lo que parece que ahora lo diga desde 2016, haya estado Patrimonio con la boca chica sin decir nada, y que ahora de repente, cuando llega Carlos Espino, digan que sí, que causa impacto, pues me parece muy raro. Yo creo que hay aquí una verdad inconfesable, y es que algo por aquí, a lo mejor quizá pueda tener que ver la Fundación César Manrique, todo el tema del lío del Museo Atlántico. Son verdades inconfesables que al Partido Socialista no le gusta decir, de quién está, por quién recibe instrucciones. Y en esta isla hay que ya empezar a poner las cosas en su sitio, porque es que no podemos permitirnos el lujo de despreciar a un artista que además tiene un disgusto de 3 pares de narices, porque tú imagínate que cedes una obra gratuitamente durante 10 años, una obra, además es un artista de nivel mundial. Este señor está haciendo ahora mismo un proyecto en la barrera de coral, la Gran Barrera de Coral en Australia, precisamente de lucha, porque toda su lucha es el museo submarino que hay en la isla de Granada, que está considerada una de las 25 maravillas del mundo por el National Geographic. Este señor, que es un artista de primer nivel, ha hecho un gesto con la isla de Lanzarote precisamente en defensa del cambio climático, porque estas esculturas, si ustedes las ven, son unos caballos que están chupando petróleo, y es un grito en contra de lo que está pasando en el mundo, de cómo nos estamos cargando el planeta. Y de hecho el nombre es los 4 jinetes. Y este señor está destrozado, o sea, moralmente está destrozado porque es un desprecio a su obra. Sobre todo esto no es una forma de gestionar una obra de estas características. Es igual que si usted va y porque no le gusta César Manrique, pues coge y se carga el monumento al campesino. Pues por decir un disparate. Pues por eso le digo que en la época, que César creó,
la ignorancia pues estaba muy extendida en esta isla y lo malo es que se está volviendo a extender, ¿no? Y había gente que quería encargarse la obra de César porque no la entendían, cuando era una obra magistral del arte abstracto. La chatarra que había aquí, por ejemplo, la chatarra se rían. Podrá gustar más o menos, pero es una obra de arte de un autor determinado, al que hay que pero es que respetar. Lo que no podemos es ser endogámicos. Determinado y de nivel, que nosotros puede que lo conozcamos o no, pero yo creo que lo que pasa aquí es que se está actuando de una forma tremendamente salvaje. Y lo malo ahora a mí me da, y yo eso lo opino ya, como que es una pena, porque yo creo que todo el mundo sabe que esto es un error, ¿no? Es un error, porque esos caballos lo único que hacían allí era, en cualquier caso, engrandecer para mí lo que era el Vic del tal. Y ahora, por aquello de no enmendarla, ya no se va a hacer, ¿no? Porque ahora, y se van a quitar, ¿no? Me han dicho que incluso que el propio Ayuntamiento de Arrecife, porque el Partido Popular, me imagino que en todo esto tendrá algo que decir, Paqui. Tendrá algo que decir, pero no ha dicho nada, pero sí quiere decirlo. Yo creo que precisamente lo que ha hecho el Partido Socialista, metiendo a Carlos Espino en el Cabildo, es darle prioridad a este tipo de cosas que ni siquiera son del Partido Socialista, sino de un núcleo del Partido Socialista que tiene cierto protagonismo mediático y que ha puesto un solfa a este tipo de cosas. Y se está reduciendo el debate político a eso. Es que eso es lo que me fastidia. Pero además, gente que dice que no hay cosas en la isla de Lanzarote que sean realmente relevantes y de importancia, que hay que hacer proyectos para la isla de Lanzarote, que quitar unas esculturas de un museo internacional que nos han prestado por 10 años. Sí, por eso. O sea, no hay otro proyecto. Esto es lo que le ocupa al grupo de gobierno del Cabildo. Este tipo de cosas, este tipo de minucias son las que le preocupan, porque de verdad eso es lo que nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos. O sea, ¿en manos de quién estamos? De unos señores que lo único que le preocupa es borrar del mapa unas esculturas que no les gusta que estén ahí para ponerlas en otro sitio, sin ni siquiera tener el permiso del autor, que no tiene por dónde cogerlo. Lo que tengo entendido desde el ayuntamiento es que están planteándose si finalmente se quitan de recuperarlo porque no quieren que se vayan de Arrecife esa escultura. El problema, como dice Carlos, es que el propio autor pues a lo mejor no va a estar de acuerdo. No, pero es que además en el contrato dice que para llevarse las esculturas tienen que tener la autorización del autor para negociar el emplazamiento. Y el autor le dijo directamente al señor Espino, que parece que es el presidente de facto, porque es el que se reunió con él, el que le dijo, mire, señor Espino, si usted quiere mover las esculturas, me las mandan ustedes a Londres, que yo ya veré lo que hago con ellas. Bueno, pues después vamos a tener precisamente a un representante del grupo de gobierno, en este caso al portavoz del Cabildo del PSOE, Marco Vergás, que ha tenido la deferencia de aceptar la invitación y hablar de esto, también de una rueda de prensa que hoy daba en el ayuntamiento de Teguise. O en el Palacio los 100 de días, por los 100 de días de gobierno de Osvaldo Betancourt. No conozco al detalle, no sé si tú sabes algo de lo que... Bueno, sé que pero me imagino que habrían bastantes críticas porque... Creo que criticó, una de las cosas que criticó es que por lo visto pretende el grupo de gobierno reducir las intervenciones en los plenos, los minutos, algo de eso. He oído que... Pero bueno, eso yo creo que es lo de menos y es lo que menos énfasis debe poner porque precisamente es lo menos que le preocupa a los vecinos y él necesariamente ha sabido buscarse salida a ese tipo de cosas porque manda notas casi todos los días y son a través de esas notas y sus presencias en los medios donde tiene ese protagonismo que ha conseguido. Pues también hablaremos de Teguise con Marco Vergás. Por cierto, una noticia que está generando mucha polémica en Gran Canaria, sobre todo, Manolo, fue el acuerdo alcanzado in extremis entre Nueva Canaria y Coalición Canaria. De hecho, se han saltado muchos procedimientos de consulta a las bases y tal, porque es que no había tiempo, porque creo que las alianzas se cerraban hoy, ¿no? Entre otras cosas, porque si querían una alianza tenían que hacerla. Hablando de la alianza que ha firmado Nueva Canaria y Coalición Canaria para acudir juntos a estas elecciones, que yo particularmente creo que ha sido un acierto, sobre todo para Nueva Canaria, para Coalición también, pero para Nueva Canaria sobre todo, que es el que puede coger un diputado que había perdido. Yo creo no debemos olvidar que no tuvo ningún... No, por eso, que puede recuperar el que había perdido. Es positivo para ambas organizaciones desde el punto de vista pragmático, que es, vamos a intentar sacar la mayor representación posible. Se ha demostrado que sobre todo Nueva Canarias, por separado, no consigue nada en la provincia que predomina él, o sea, en las Islas Orientales, fundamentalmente en Gran Canaria. No fue capaz. Con el apoyo de Coalición Canaria, pues casi se va a garantizar el tener presencia
Y eso significa, y ellos lo reconocen, tanto Nueva Canarias como Coalición Canaria, que aunque en momentos determinados defiendan cosas distintas, porque uno es más de centro-derecha y otro más de centro-izquierda, sí hay cosas que son de interés para Canarias, como demostraron con el famoso presupuesto aquel, en el que unidos pueden conseguir, unidos o estando presentes los dos más que unidos, tienen más facilidades para conseguir cosas. Lo que sí está claro es que el acuerdo lo han alcanzado las direcciones de Coalición Canaria, y en Coalición Canaria, como siempre ha sido esa una pretensión, no han tenido problemas para aceptarlo, pero en el caso de Nueva Canaria, que está gobernando con el Partido Socialista y con Podemos, esa parte de izquierda ve como un atraso el volver a atarse a Coalición Canaria, aunque sea solo un acuerdo programático, un acuerdo puntual para llegar allí. Lo que sí deben estar para mí mal son los de Somos Lanzarote, por ejemplo, porque ellos están atados precisamente a la directiva de Nueva Canaria, a esos que ahora llaman conservadores, los propios de Gran Canaria. Pero no es que sea un paso atrás, es que va contra natura. O sea, Nueva Canarias siempre ha estado en contra de todo lo que ha hecho Coalición Canaria en los últimos 10 años en Canarias. O sea, y siempre su discurso ha sido... Pero han ido juntos. Bueno, sí, pero es que por eso te digo que sí, pero es una impostura total, porque Nueva Canarias siempre ha estado de oposición a Coalición Canaria en las islas en los últimos 10 años. Es decir, ¿tú crees que era mejor que no fueran juntos? No, yo creo que desde el punto de vista pragmático a los dos les beneficia. Pero lo que es una impostura por parte de Nueva Canarias, porque el discurso de Nueva Canarias siempre ha sido de reventar todo lo que dice Coalición Canaria. O sea, y es que me remito a las hemerotecas, o sea, siempre ha sido la oposición de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. O sea, hay que ver los discursos de Román Rodríguez, que era un martillo pilón contra toda la política. Pero Carlos, pero mucho tiene que ver ahí. Las últimas elecciones ya se acercaron, porque de hecho, cuando se conformó el gobierno, estuvieron reunidos Coalición Canaria y Nueva Canaria. Nueva Canaria es el nacionalismo más de izquierda, pero Nueva Canaria existió dentro de Coalición Canaria a través de ICANN, cuando estaba Román Rodríguez. Se separó a través de por Gran Canaria. Román Rodríguez, su discurso ha sido de martillo pero pilón. Que ya estuvieron juntos. Pero dentro de otra cosa es que les interese. Legislatura les interesará a los dos. Yo creo que lo peor de todo... Desde el punto de vista ideológico es insostenible. Hombre, la idea lo peor de todo es la unión del nacionalismo. Es verdad que es difícil. Paco, es lo que te quiero decir, que lo malo de esto es que esta alianza es puntual y no va a servir para mucho más que para intentar tener mayor presencia del nacionalismo canario en Madrid. A poco más va a servir, porque lo lógico sería es que Nueva Canaria, que nacen de lo mismo, que son lo mismo, con la vertiente, que eso sí es verdad, de izquierda, de Antonio Morales, que es el presidente del Cabildo, que es el que está ahora armando el lío dentro de Antonio Morales y la propia María José Hernández. Y Antonio Morales coincide en este caso con lo que está diciendo el amigo Carlos Inza. Claro, siempre ha estado más vinculado a Nueva Canarias al Partido Socialista que a Coalición Canaria. Pero la vertiente esa, hay otra vertiente que Román Rodríguez fue hasta presidente de Canarias con el PP apoyando. Claro, por eso. De todas maneras, hace 2 legislaturas ellos fueron juntos a las elecciones generales que Pedro Quevedo llevaba, que consiguieron Pedro Quevedo y Anagrama, antes del acuerdo con el PSOE, que fue posterior. Ha ido en 2 ocasiones. Bueno, ya veremos lo que ocurre. Hoy, por cierto, se reúne Coalición Canaria Lanzarote, la permanente, para elegir al candidato o proponer el candidato que van a proponer, en este caso, a la mesa política, al Consejo Político de Coalición Canaria, que es mañana. Se está hablando de algunos nombres, porque lo que está descartado, ya seguro, Paqui, es que no vaya ni Luis Arraez ni Carmen Rosa Márquez, que fueron los candidatos en las anteriores elecciones, el 28 de abril. Estamos hablando de anteriores elecciones, pero fue el otro día, porque Luis Arraez se ha incorporado a dar clases al instituto y Carmen Rosa Márquez ha alegado problemas personales, o sea, se está buscando a otras personas. Se ha venido hablando de mucha gente, se habla de Chade Eugenio, que tuvo muy buenos resultados en las últimas elecciones a nivel local, no son iguales unas elecciones que otras. Se habla también incluso de la propia Migdalia Machín, que en la actualidad consejera del Cabildo. Aunque Migdalia ha dicho, al menos algunas personas con las que yo he hablado, que ha dicho que ella no... Se han propuesto por parte de comités locales de Coalición Canaria otros nombres, vamos a ver qué ocurre. Hoy se hace la propuesta definitiva que se lleva mañana al A mí me han dicho que la propuesta están barajando entre 2 posibilidades, en vista de que, en fin, de que los que más tirón electoral pueden tener, pues no están mucho por la labor.
están barajando dos posibilidades, o realmente apostar por intentar hacer un buen papel, ganar lo van a tener casi imposible, o poner a una persona de segunda fila, un poco para foguetearla de cara al futuro. Manolo, ¿cuál crees tú que debe de ser la opción? Hombre, yo creo que es la que ellos elijan, que es su candidato. Ya después ya votaré yo quien me parezca, pero sí es verdad que yo creo que Yedey no sería un mal candidato, pero no por otra cosa, sino porque yo creo que es de las pocas personas que tienen interés en serlo y además tiene, gana, ¿no? Exacto, es una persona que está dispuesta a plantar lucha y que se le está quedando pequeño el estar en la oposición. Él creyó que iba a ser alcalde, sobre todo cuando fue la Coalición Canaria, la fuerza más votada en el Ayuntamiento de Arrecife, y está viviendo con cierto resentimiento el hecho de estar en la oposición y quizás estar cabalgando, no en los caballos del apocalipsis del castillo, sino en unas campañas, quizás lo fatigan un poco y lo tienen entretenido y sirve también para que se dé a conocer más y se convierta en un hombre de primera fila, por unos buenos resultados, pues evidentemente... Bueno, Yedey personalmente me negaba a mí el fin de semana que él fuera a optar a esa posibilidad, pero estas cosas nunca se saben. Si el partido ve como única persona que puede mantener viva la llama de Coalición Canaria, que lo tiene muy complicado, es la primera elecciones que afronta en Canarias fuera del gobierno, la primera, y además de fuera del gobierno de Canarias, fuera de la mayor parte de todas las instituciones, tanto sin insulares, vamos, está ahora mismo sin poder ninguno. Y en esto, pues, algunos están apostando porque sea Yedey como la persona que creen que puede crear algo de ilusión en sus propias bases para mantener la llama viva de Coalición Canaria. Ya veremos si se opta finalmente o no por esta situación. No tenemos que ir, tenemos ya... por ejemplo, obtuvo bastante, dentro de lo malo, se quedó bastante bien en las últimas elecciones. No, quedó Coalición Canaria... por encima del Partido Popular. Date cuenta que con nuevas... Y aparte tenemos que ver el hartazgo de la población, vamos a ver cómo se va a mover. Está claro que parece ser que todo se irá al Partido Popular y al Partido Socialista, pero sobre todo parece que más al Partido Socialista, parece más que al Partido Socialista, ahora mismo el que tiene... El Partido Popular parece que va a subir un poco, pero todo va a ir al Partido Socialista, pero vamos a ver cómo está a ver lo que ocurre. La situación Joel ya va a ser, con casi toda seguridad, el candidato, va a repetir como candidato del Partido Popular, y también Paco... Sí, porque se ha apostado por repetir los mismos que estaban. Que en este caso Francisco Cabrera es el candidato al Congreso va a ir de de número 5 en este caso, y va de 4, lo bajan al 5, lo cual las posibilidades de lo que no ha confirmado todavía es si Aragona le respetan el tercero o tiene que ir el cuarto y los majoreros se llevan el tercero. Vamos rápidamente, que Ulloa estaba esperando desde hace 2 o 3 minutos y no entendía yo a la realizadora que me lo venía diciendo desde hace 2 o 3 minutos. Ulloa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues algunas noticias de última hora, como por ejemplo que ya han dado positivo 2 ensaladillas y una tortilla de asadero a Rocha en Playa Honda, y se cree que este fue el foco de ese brote de salmonela. Por los huevos, imagino, ¿no? Que afectaría exactamente a más de 30 personas en la isla de Lanzarote. Todavía hay menores ingresados en el hospital José Molina Orosa, y esta es la última hora que podemos compartir con todos ustedes. Había dicho el dueño que posiblemente la relación con la salmonela estaría vinculada con ese producto, con los huevos, y parece que así se ha confirmado. UGT también en este caso dice que falta diálogo con el Ayuntamiento de Arrecife, diálogo social, porque todavía no se ha constituido la mesa de negociación. Y otra noticia también, en este caso, de la que se hace con nuestro compañero Manolo García Deniz en periódico Lanzarote, es la cantidad de piedras volcánicas que están siendo requisadas precisamente en los controles de seguridad del aeropuerto César Manrique en Lanzarote, porque los turistas se quieren llevar un souvenir gratuito y optan por llevarse piedras, y esto la verdad es que está generando ya una preocupación, al menos medioambiental. Una vez a uno lo cogieron con un container. Madre mía. Se llevaba para un container para Alemania, a un jardín que tenía. Ulloa, muchas gracias. Un saludo. Bueno, pues ahora vamos con nuestro invitado, Marco Vergás. Bueno, pues ya está aquí el consejero del Cabildo, en este caso en el gobierno, es el portavoz, de hecho, del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, y es también concejal, que él no quiere que se olvide, porque muchas veces él se presentó como candidato precisamente a la alcaldía y obtuvo, hay que reconocerlo, unos inesperados y magníficos resultados. Buenas tardes, don Buenas Marco tardes, Vergás. gracias por la doble acotación, por hablar del Cabildo, pero también de Teguise, donde, por cierto, hemos tenido hoy una importante rueda
de prensa y si luego usted lo considera, pues podemos hablar también un poquito de los asuntos municipales. Vamos a hablar de Teguise, vamos a hablar del Cabildo, vamos a hablar también de elecciones, estamos ahora de actualidad. Por empezar por el Ayuntamiento de Teguise, porque usted acaba de venir de dar una rueda de prensa, los 100 días dice que lo ha valorado usted muy positivamente de Osvaldo Betancourt. Le noto usted especialmente simpático hoy. Digo porque sería una noticia de verdad que la oposición valorara positivamente a un grupo de gobierno. En este caso me da que no. Lo que sí fue noticia es que convocamos una rueda de prensa para valorar los primeros 100 días del gobierno de Osvaldo Betancourt y también de la oposición, y la asistencia de público fue numerosísima. ¿Ah, sí? Sí, fueron 7 concejales de Coalición Canaria a la rueda de prensa que convocó y desarrolló el Partido Socialista. Debe ser que el Partido Socialista sigue de moda en Teguise, y desde luego pues me hizo especial ilusión que 7 concejales de Coalición Canaria asistieran a la rueda de prensa del Partido Socialista. Gesto, Fue todo un gesto, incluso les agradecí la presencia y les comenté que si tenían alguna pregunta o alguna consideración que hacer, sin ningún tipo de problema. Y mire, sí, tuvimos una rueda de prensa y me apena la denuncia que he tenido que hacer en el día de hoy, a mí y a los 7 concejales que representamos al Partido Socialista. Porque es que resulta que a Osvaldo Betancourt no le gusta esta oposición, no quiere ya ni dejarnos hablar en los plenos, y lleva a la próxima sesión plenaria una modificación del reglamento orgánico para cortar los tiempos de intervención de la oposición. Resulta que hasta el momento las primeras intervenciones duraban 5 minutos y ahora, en una propuesta unilateral del alcalde Osvaldo Betancourt, quiere rebajar a 3 minutos la primera de las intervenciones. ¿Qué ha cambiado para que desde 2015 a hoy quiera reducir el tiempo de las intervenciones? ¿Que hay un Partido Socialista que hace oposición? ¿Que hay 7 concejales que denunciamos pero también proponemos? ¿Que no le gusta lo que hace el partido político que es ahora mismo la alternativa a Coalición Canaria y Osvaldo Betancourt? Desde luego demuestra un talante democrático que a mí me está sorprendiendo en negativo. Yo me esperaba un alcalde que le gustara el debate político, que le gustara asistir a los plenos y rebatir con su adversario político, con absoluta fraternidad, pero de ahí a lo que estamos viendo, reducir las intervenciones. No tenemos un despacho todavía para atender a los vecinos del municipio en el ayuntamiento. Resulta que de los últimos 5 plenos del Ayuntamiento de Teguise solamente se ha retransmitido 1, cuando estamos en tiempo de acercarnos a los vecinos, de que puedan asistir a través de las redes sociales o de internet a las sesiones plenarias donde discutimos y acordamos también asuntos de importancia para el municipio. Pues todo esto en 100 días, Osvaldo Betancourt da la sensación de que se ha quitado la careta y está demostrando una falta de talante democrático que yo le pido, le ruego, que reconsidere las formas que está manteniendo hacia un partido, porque solamente hacia el Partido Socialista, que representa a 2.227 ciudadanos de Teguise y La Graciosa. Y eso lo denunciábamos hoy junto con todas las iniciativas que hemos presentado, más de 30 en estos 100 días, junto con una serie de críticas que también le hacemos al grupo de gobierno, que actúa al ralentí, que hace demasiado poco para tener 11 liberados y luego 7 asesores, y todo eso pues en una rueda de prensa con la compañía de 7 concejales de Coalición Canaria. Muy bien. ¿Algo sobre el ayuntamiento? ¿Alguna cosa concreta? Sí, fundamentalmente que cuál es el planteamiento suyo con respecto, por ejemplo, a la deficiencias que se ven en educación, porque si por una parte se le puede achacar al ayuntamiento el que no haya reivindicado, quien realmente tiene que darle respuesta es la Consejería de Educación, que precisamente lleva al Partido Socialista. Pues mire, en ese punto, Manolo, lo que hemos asistido es a un acto de liberación de Osvaldo Betancourt, el alcalde. Mientras gobernaba Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, Osvaldo callaba, tranquilito, sin alzar la voz. Mientras gobernaba San Ginés y Coalición Canaria en el Cabildo, Osvaldo Betancourt, lo mismo. Debe ser que se tenía que llevar bien con su jefe, que es San Ginés, para que le dejara hacer doblete al Parlamento. Y ahora que hemos entrado a gobernar hace escasamente 2 meses, el Partido Socialista en el Pacto de las Flores, en Canarias y también en el Cabildo Insular de Lanzarote, da la sensación de que se ha liberado. Y ahora pues alza la voz, ahora reivindica determinadas mejoras. Mire, en cuanto a la posición del Grupo Socialista, todo lo que sea bueno para el municipio, lo vamos a apoyar. Si tengo que hacer alguna gestión con compañeros que están en el gobierno de Canarias o con compañeros del Cabildo por el interés del municipio de Teguise, lo vamos a hacer. Pero es más, ha llevado incluso alguna moción al Salón de Plenos y yo no paso el rodillo, como Osvaldo y como Coalición Canaria. Yo he levantado la mano para también pedir que el gobierno de Canarias pues apruebe determinadas cuestiones que pueden beneficiar al conjunto de ciudadanos de Teguise y La Graciosa. Ya me gustaría a mí que Osvaldo y Coalición Canaria hiciera lo mismo con las mociones de interés que presenta el Partido Socialista. Y han llegado a votar en contra, fíjense ustedes, de colocar unos cambiadores para bebé que cuestan 200 euros en IKEA. ¿Y sabe por qué nos votó en contra? Porque nos pedía el Partido Socialista que presentáramos un proyecto técnico. No, mire, alcalde, lo único que hacen falta son 2 cosas. Voluntad política,
y no la tiene usted. Y las instrucciones de que pues nos han llegado a votar en contra de eso, o en contra de beneficios fiscales para que todo vecino que compra un vehículo eléctrico, que coloque una placa térmica o fotovoltaica en su domicilio, pues se beneficie de una rebaja del IBI o de una rebaja del rodaje, del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Pues a todas esas iniciativas que son razonables, con poca aportación económica por parte del ayuntamiento, nos han votado que no. Eso sí, votan que no únicamente al Partido Socialista. El resto de partidos le importan más bien poco. Pero los 7 concejales, los 2.227 votos que representamos, sí, y pasa el rodillo. Y creo que se equivoca. Porque cuando votan en contra de esas propuestas, le está dando, con perdón, permítanme la metáfora, un bofetón a los ciudadanos. No están aprobando cosas que son buenas para el interés general. ¿Qué es lo único que mueve al Partido Socialista? Ser constructivo con iniciativas como la que le estoy señalando y luego contundente en la crítica. Porque si tardan más de un año en dar una licencia a un vecino de Teguise, ¿qué tiene que hacer el Partido Socialista? ¿Callar o alzar la voz? Alzamos la voz. Si tardan más de año y medio en una cooperación interadministrativa para que el consorcio invierta más de 5 millones de euros en el campo de Teguise y Daría, ¿qué tiene que hacer el Partido Socialista? Alzar la voz. Si presenta unas cuentas con más de 500 facturas reparadas por el interventor, ¿qué tiene que hacer el Partido Socialista? Denunciarlo para que el grupo de gobierno salga del acomodamiento que tiene y haga mejor las cosas. Porque es que tienen 11 concejales y 7 asesores y se puede hacer mucho más de lo que vienen haciendo en Teguise. Marco, vamos a intentar ser más breve para poder hacerle más preguntas. Sí, que me quita tiempo como Osvaldo en los plenos. Quería hacer algo de Teguise. No me vaya a quitar. Una pregunta sobre Teguise, simplemente. Sí, claro que muy sí. breve, muy breve. Muy breve y muy corta. ¿Qué es para usted lo mejor que ha hecho Coalición Canaria en estos 100 años? Que algo habrá hecho. 100 años. 100 días, no. perdón. No, 10 días, perdón. 100 días. Sí. O 100 días. ¿Y qué es lo peor que ha hecho? Dígame 3 cosas de lo mejor. Si llega a 3... Me está pidiendo que Y sea si no, dígame demasiado 3 cosas de lo generoso. peor. Pues mire, lo mejor, que aunque no nos contesten, aunque den la callada por respuesta cuando el Partido Socialista, haciéndose eco de las reivindicaciones de los vecinos, pues denunciamos cosas, aunque no nos contesten, luego se ponen las pilas y lo hacen. Por ejemplo, con la cooperación interadministrativa para la inversión de más de 5 millones de euros en el campo de Teguise, primeramente callaron, luego se dieron cuenta que llevábamos razón y se han puesto las pilas y han informado ya al Consorcio Insular de Agua de que hay distintas cosas que no ven bien en ese proyecto. Y eso pues lo pongo en valor. En cuanto a lo negativo, por lo que le estoy señalando, mire, falta de talante democrático, y me duele especialmente decir esto, me duele, porque yo me remango y debato democráticamente con quien sea, y a veces pues llevan razón ellos, a veces llevo razón yo o el grupo al que represento, pero que no se atienda al principal partido de la oposición, que se le quiera silenciar en los plenos reduciéndole el tiempo, que no se nos habilite un espacio, e incluso el Ayuntamiento de Tías lo ha hecho con la oposición, le ha habilitado un despacho para que puedan atender a los vecinos. Eso sí que no me encaja. La política necesita también fair play, Carlos, Manolo, necesita que se trate bien a la oposición, porque la oposición de hoy, probablemente el día de mañana, seamos gobierno. Y yo eso sí puedo tener claro, Coalición Canaria y Osvaldo Betancourt, no le voy a pagar con la misma moneda. Y así se lo digo a los 7 míos, a los 7 concejales. Si tenemos algún día la responsabilidad de gobernar, a la oposición se la trata bien porque son concejales que tienen el mismo derecho que aquellos que están en labores de gobierno. Marco, La Graciosa pertenece también al Ayuntamiento de Teguise, ya es 8ª isla, por lo tanto tiene ese rango en el Estatuto de Canarias recientemente, hace un año por ahí. Se venían quejando, pero ahora con mayor, alzan la voz de manera más clara, de la falta de seguridad. Como usted bien sabe, allí solo hay como única, representante público. Policía local. Un policía local. Cierto, que a veces se coge vacaciones, a veces está de baja. Y a veces se pone enfermo. Y en una isla que además cuando llega el periodo trabaja 8 estival, horas, y ya no solo el periodo estival, sino llegan las navidades, llega carnavales, pues duplica o triplica lo que es la población. Y mire, a Osvaldo se lo hemos dicho. Que es que Pero tiene usted un cree, déficit. la pregunta mía es que Sí. el PSOE dice que se resuelve con guardia municipal. Yo he hablado con gente de La Graciosa, con empresarios, y dice que cuanto más guardias municipales mejor, pero que esto es una cuestión de vigilancia y seguridad, y para eso es necesario tener allí un pequeño destacamento permanente de la Guardia Civil. Mire, ¿Es usted el favorable? problema de la policía local en La Graciosa viene de lejos. Y este alcalde es el que ha prometido que va a reforzar la policía local de Teguise. Y después de 8 años, lo cierto es que hay jornadas de trabajo en las que únicamente patrullan 2 agentes o 3, todo lo más, de la policía local del municipio, que además es el más extenso, y tenemos la isla de La Graciosa. Pues que cumpla con su promesa, que sea capaz de sacar las plazas, pero es más... Pero que- usted no apuesta que, por por la Guardia Civil. Mire, yo apuesto porque todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, partiendo de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, pues otorguen seguridad a la ciudadanía, en cada uno de los rincones de Lanzarote y de La Graciosa. Y ahí pues me van a encontrar. Pero eso no quita para que haya un déficit de agentes de policía local
histórico en el municipio de Teguise. Y que Osvaldo lo ha prometido en distintas ocasiones y no ha sido capaz en estos 8 años, pues que se ponga las pilas. Es evidente que policía municipal hace falta, pero no solo eso. Pero lo que piden allí, no es un policía municipal más, sino lo que piden allí, aparte si pone un policía municipal más, es un destacamento de la Guardia Civil, porque ahí puede venir un día alguien en una lancha por la noche con un rifle y si quiere matarse a 10, ahí nadie se puede defender. Fíjese usted, en materia de seguridad, denunciamos hace unas semanas, por ejemplo, que en Costa Teguise hay una serie de cámaras de vigilancia en determinadas vías principales, donde hay mucho tráfico, donde hay mucha aglomeración de personas. Pues resulta que esas cámaras se pusieron en su momento. Se gastó el Ayuntamiento de Teguise unas perritas de todos los vecinos, de todos los ciudadanos, y están inoperativas, nunca han funcionado. Están en modo off o fuera de servicio. Como el CIBE. Como el CIBE. Bueno, no sé si como el CIBE o no. Desde luego son 5 cámaras que están ubicadas en puntos estratégicos de Costa Teguise, y no solamente por una cuestión de seguridad, sino para informar cuando hay un accidente quién tuvo la culpa, quién no, para reaccionar mejor los cuerpos de seguridad, las ambulancias, el propio ayuntamiento si hay algún tipo de incidente. Pues resulta que están apagadas o fuera de servicio y han sido incapaces además de contestar a esa denuncia que ha hecho el Partido Socialista. Y yo creo que no es una manera de proceder correcta por parte del grupo de gobierno. Si la oposición denuncia algo, que menos que contestarle, porque es que si no, están dando la callada por respuesta no a Marcos Vergás, a los ciudadanos que nos trasladan esas preocupaciones, porque nosotros no estamos en todos lados, pero afortunadamente tenemos muchos embajadores en cada uno de los vecinos que nos han votado, que nos miran con esperanza, con aliento de que las cosas cambien en Teguise y se acercan pues a proponernos y a decirnos qué deficiencias observan en cada uno de los pagos y núcleos del municipio. Don Marco, vamos al Cabildo de Lanzarote, donde usted también es el portavoz y hay temas de actualidad. Ahora mismo estaba leyendo aquí en Lancelot Digital, Podemos interpela al Cabildo por el libro de Manrique, pide la comparecencia de Paula Corujo para que aclare la retirada de César Manrique, Teoría del paisaje de la librería. Usted ya dijo, aquí lo dijo y creó cierta alegría por parte de algunos, incluso, no tanto en algunos de su propio grupo, en el sentido de que había que usted cree que los libros, lo digo como una metáfora, que los libros donde deberían de estar en las librerías, es decir, dando metáfora ninguna. No, lo dije de manera clara, vamos. Una metáfora diciendo que no se tenía que haber retirado de la venta. No, yo lo que manifesté es lo siguiente, que la consejera, en este caso, por una medida de cautela, quería revisar el procedimiento administrativo, muy bien hecho, y que una vez revisado, si todo está ok, los libros en las librerías. Eso fue lo que manifesté. ¿Tiene usted información y lo que si va a estar en la librería? Pues yo espero que con prontitud se tome una decisión al respecto, y sí, yo creo que el lugar sigue siendo porque, hombre, tiempo para revisarlo, yo creo que si leen una página por día ya le hubiera dado ya. Bueno, pues no lo sé, la verdad es que hay mucho trabajo acumulado, pero le insisto, una vez verificado que todo el procedimiento se hizo correctamente, los libros a las librerías, y no hubo ningún tirón de orejas. ¿No? Te ha dicho, no. ¿Y por qué se hace solo con ese libro y no con los miles de libros que se han publicado por el Se ha hecho con todos y cada uno de los procedimientos que se han llevado a cabo una vez que se incorpora al área. De las librerías no se ha hecho con ninguno. No, pero le estoy diciendo, se incorpora una nueva consejera al área. Sí. Y la consejera, por una cuestión de prudencia, quiere verificar cada uno de los procedimientos, digamos, que están vivos. Sí, pero solo se ha retirado de las librerías ese libro, don Marcos. Lo ha hecho respecto de ese expediente, igual que lo ha hecho respecto de otros. Verificar simplemente que toda la tramitación es correcta, ni más ni menos. Y me parece que después de un tiempo prudencial, pues hay que tomar una decisión que espero que vaya en sintonía con lo que le estoy señalando. Pero, Marcos, insisto, con el único libro que se ha hecho ha sido con ese, que se ha retirado de las librerías. Es el único. Pues probablemente porque fuera el único procedimiento administrativo que estaba vivo, que estaba todavía por culminar, y se ha adoptado esa medida respecto de este expediente. Igual que respecto de otros, también se va a verificar, y se está verificando, que todo se ha hecho correctamente. Bueno, parece por las palabras de don Marcos que más pronto que tarde va a estar de nuevo en la librería, lo cual yo creo que es un ejercicio democrático que nos alegraría a la mayoría. Otro tema polémico, precisamente Carlos Inza lo ha sacado estos días en su periódico El Canarias 7. Parece, la noticia que él daba es que estaba previsto que en las próximas horas se llevara a un almacén del Cabildo de Obras Públicas los famosos 4 caballos de los jinetes del Apocalipsis que están ubicados, en este caso, en la cara que da al mar del Castillo de San José. Pues mire, yo me levanté esta mañana y lo primero que hice fue verificar que los caballos con sus respectivos jinetes siguen estando donde están. Porque daba la sensación de que ya se habían ido a la cuadra. Usted me permitirá la broma.
Aquello de los libros en las librerías, los caballos donde tienen que estar. Bueno, yo creo que se está tratando de polemizar con un asunto que de momento no tiene la categoría de polémica. ¿Falsa alarma, por lo tanto? Yo pienso que sí, que lo que se está estudiando por parte del Cabildo, con todas las garantías desde el punto de vista jurídico y técnico, es la posibilidad de reubicar esas figuras. Figuras que, por cierto, me he encontrado en alguna ocasión con algún turista o algún amigo que ha ido y que no ha visto los caballos. Porque yo creo que incluso están colocados en una ubicación en la que dificulta ciertamente su visionado, salvo que seas consciente de que están allí y vayas a verlos expresamente. Por lo tanto, si al final se toma la decisión de reubicarlos, seguramente aparecerán zonas más adecuadas, zonas donde esa obra artística, que para mí pues tiene su valor, pues van a estar mejor colocadas y van a realzar mucho más lo que es el valor artístico en otras ubicaciones y finalmente se decide que así sea. Lo curioso es que precisamente una de las críticas que se le hace es que es dañina para la imagen del propio castillo y de la obra de César Manrique, y usted diga que ni tan siquiera se ven si uno no los busca, con lo que me estaría diciendo que tiene el mínimo impacto posible. No, hay dos cosas. Por un lado, el que las ve, pues es verdad que está en una zona en la que, habiendo una obra de César Manrique, como hay el Museo Internacional de Arte Contemporáneo. ¿Pero cuál es la obra de César Manrique? La actuación que desde hizo la calle, ¿qué obra de César castillo? Manrique se ve? Pues queremos proteger la integridad de esa obra de César Manrique, además en su centenario. Pero dicho esto, también es verdad que van turistas y que no la ven. Porque es que lo principal, ¿cuál es? El museo. Lo principal es la intervención de César Manrique. Y está colocada esas 4 figuras en tal sitio que hasta cuesta verlo en ocasiones. Es verdad que cuesta verlo. ¿Usted ha ido a Copenhague? Yo creo que todo el mundo... ¿Usted ha ido a Copenhague? A Copenhague no. ¿Sabe? Una de las cosas que busca uno en Copenhague es la sirenita. Sí. Y es una cosita de este tamaño que tiene que ir a través de un canal cerca del puerto a de hecho buscarla. Y es lo que hace el turista, ir a buscarlo. O sea, así por eso. Pues yo particularmente creo que cuando se planteen nuevas ubicaciones y finalmente se toma la decisión, todo el mundo va a estar más contento de dónde se van a poner. Bueno, vamos a ver. Esas obras no son del Cabildo de Lanzarote, ni son de doña Dolores Corujo, ni son de don Carlos Espino. Esas obras son de un artista internacional que a usted le puede gustar más o le puede gustar menos, pero que ha dicho que las cede por 10 años al Cabildo de Lanzarote con la condición de que estén en el Museo de Arte Contemporáneo en donde están puestas. ¿Para qué? Para que no les dañen las mareas y por una serie de condicionantes que él considera que deben estar ahí. Cuando se reunió con su compañero de gobierno, no electo, pero sí compañero de gobierno, don Carlos Espino, el propio artista le trasladó, perdone usted, yo he hablado con él y me lo ha dicho a mí, él personalmente, le trasladó que esas esculturas tienen que estar en donde se encuentran. Por lo tanto, ¿ustedes cuentan con el permiso del autor para moverlas de sitio o las van a mover sin su permiso? Lo primero es que es falso que esa conversación únicamente estuvieran las 2 personas que usted cita. Había más personas. No, yo no he dicho que quién no está y quién no está. Bueno, pues en esa conversación ya han habido informaciones al respecto. Habían más de 2 personas. Nadie ha dicho que no hubiera más de 2 personas. Eso lo primero. Pero y la voz cantante, ya puestos a aclarar, y la voz cantante la llevaba Carlos Pues Espino. yo no estaba, con lo cual... Vaya, hombre, ¿sabes las personas que Claro, yo he preguntado, oye, y en esa reunión que dicen que solamente habían 2 personas, ¿quiénes estaban? Digo, Marco, pues estaba también la dirección de centros turísticos. ¿Ustedes cuentan con el permiso del autor para moverlas de sitio? Nosotros vamos a hacer las cosas si finalmente se toma esa decisión con todas las garantías jurídicas y técnicas. Jurídicas para hacer lo que se pueda hacer y técnicas también para salvaguardar esa obra artística que tiene su valor y se va a adoptar con todas las garantías, porque el Cabildo tiene la obligación de hacer bien las cosas y centros turísticos ¿Existe un informe por también visto que avalaría ese traslado? Pues existirá un informe técnico, existirá un informe lo conoce. jurídico y será con el máximo respeto a la obra. ¿Pero existe o existirá? Pues yo no he tenido ocasión de poder leerlo. Me trasladan que sí, que existe un informe y el sentido común me dice que no se va a adoptar ningún tipo de decisión en el Cabildo respecto de este tema o de cualquier otro sin los informes jurídicos y técnicos correspondientes. De la misma manera que si se decide cambiar la ubicación, y yo creo que en Lanzarote hay muchas ubicaciones alternativas. Pero tendrán que pedirle permiso al dueño, vuelvo pues a mire, si en realidad repetírselo. jurídica y técnicamente se tiene que pedir permiso al dueño. Yo también creo lo siguiente, tampoco vamos a ser esclavos de la decisión de un artista, Oye, Claro, pero la obra del que el artista... Cabildo y centros turísticos tendrá mucho que decir. No, pero esto está en un y será con contrato, todas las don garantías. Marcos. Pero Esto el está en un marco, contrato. el marco de donde se pone una obra es parte de la obra. O sea, yo Claro. no dejo que se ponga mi obra en cualquier sitio. Claro. Entonces, Pues mire, si intentaremos usted la quiere, la ponemos aquí. Y si usted no la quiere aquí, pues no la Pues ponemos. Manolo, Devuélvemela. intentaremos alcanzar un acuerdo en ese sentido, veremos si jurídicamente es posible y se valorará una nueva ubicación, pero me parece que se está polemizando con un tema que no tiene gran enjundia, a mí me parece. Se está garantizando que en el supuesto de cambiar la ubicación se buscará un sitio idóneo. Se está hablando que será con todas las
garantías técnicas y jurídicas. Perdón, Se Marcos. está hablando que además se llevará a un espacio del Cabildo para verificar cuál es el estado de la obra y se está intentando no polemizar con el artista. Yo creo que más allá de esto lo que hay es demasiado ruido en algo Marcos, que todavía está por ver. Existe, porque esto me lo decían gente cercana al PP y ahora desde el Cabildo me lo desmiente, digo si usted lo sabe, Sí. si existe algún decreto diciendo que se abriera un expediente para sacar a los caballos de... Pues se estará iniciando el expediente correspondiente, pero no hay Pero una no existe decisión todavía. tomada al respecto. Es lo que me trasladan y yo confío en el criterio de la persona que me traslada la información. Y ahora a nivel De personal... todas formas, déjeme... Sí. De todas formas, me consta que Sí. el propio Carlos Espino hizo una llamada a la nave en la que se iban a poner las esculturas, pidiendo, o sea, diciendo que se iban a poner allí, sin ni siquiera consultar con la persona, el consejero encargado de esa área. Jacobo Medina. No es ya en cierta medida reconocer que se iba a hacer sobre Se la está marcha. valorando y para valorar y tomar la mejor decisión, evidentemente se tiene que contrastar todo hasta una vez que se retiren esas figuras, si se toma la decisión, dónde se va a poner en tanto en cuanto se reubica en otro sitio. Pero- y en el lugar al que usted está refiriéndose, fíjese usted, ha estado hasta algún molino de César Manrique. Sí, pero, O sea, pero, que pero estamos- porque estaba averiado. Sí, pero es que a veces se traslada como que Claro, se va a pero es que arrinconar no es lo allí, mismo. se va a dejar morir en el estaba baúl del averiado, olvido. lo estaban No, allí han arreglando. habido incluso obras de César Manrique para Porque su se iban a restauración, reparar. conservación de todas y demás. formas, Y de manera vergonzosa en algunos casos, que De to- como de- tuvo la chatarra de- escondida ahí. en- De todas formas, Marco, dejando ese tema de lado, ¿no le parece a usted que está descansando demasiado la gestión de este grupo de gobierno en una persona que no ha sido electa? O sea, que está teniendo excesivo protagonismo un simple jefe de gabinete en detrimento de los propios vicepresidentes del Pues Cabildo. mire, el protagonismo lo está teniendo el grupo de gobierno en su conjunto, en estos escasos 3 meses que llevamos gobernando. Y además, se lo digo hoy, que estoy especialmente contento, porque es que se ha firmado el acta de comprobación de una obra muy esperada, como es el Centro de Atención a la Drogodependencia, de tal manera que ya empieza el plazo de los 5 meses para terminar esa obra. Se lo digo hoy que hemos conseguido resolver hace unos días las ayudas de emergencia educativa que llevaban bloqueadas desde hace mucho tiempo y vamos a poder abonar a 15 familias unos 30 segundos dinero. del spot, pero a ver si me contesta lo que te pregunté, Marco. Pues le digo que todo el protagonismo está recayendo en los consejeros que forman parte del grupo de gobierno, seamos consejeros electos o no electos. Y respecto del jefe de gabinete, mire, cada presidente, cada presidenta elige a su jefe de gabinete. Es verdad que, Y yo confío y en es el verdad criterio que de los mi jefes de presidenta. gabinete, por suerte o por desgracia, siempre, no sé por qué, en casi todos los sitios tienen más poder que los propios consejeros electos. Eso es una cosa que yo nunca he entendido muy bien. Pero no ocurre aquí solo, ocurre en la mayor parte de los, en los gobiernos. En los gobiernos los jefes de gabinete tienen un poder increíble, que tienen un respeto hasta los ministros. Estamos hablando de una persona que tiene la máxima confianza de la De presidenta. la presidencia. Pero mire, no poca yo cosa. de todas maneras, yo más allá de la polémica en sí, bueno, es verdad que pueden tener esa tentación o esa idea porque creen que es lo mejor para el castillo y tal, de retirarlo. Pero en vista de lo que hay, de lo que se ha originado, ¿creen realmente que se podría repensar el asunto? Si es que se está valorando todo, es que no hay una decisión tomada al respecto, es que los caballos con sus respectivos jinetes siguen donde estaban. Entonces, pues se está valorando todo en el plano jurídico, No les ha dado técnico, tiempo, en un si no, criterio se de los hubieran oportunidad, ido de los ahí. emplazamientos alternativos. Seguramente más de un cargo público levantará la mano y dirá, pues aquí tengo un espacio que yo creo que atiende a todos los condicionantes que en su momento pues se valoraron para colocarlo donde está. Vamos a cambiar de tema porque se sabrá, en la prueba del 9 se dice que es fácil, ¿no? De todos modos, ya es muy veremos lo que fácil ocurre en todo. 2 o 3 días. Y nada más salir de aquí voy a pasar por el castillo a ver si Por si siguen acaso, allí, porque ya me por si están hasta acaso. preocupando, no sea que se hayan echado al galope. Pregúnteselo a su amigo Espino, que es más fácil. También yo contrasto la información, también le preguntaré. Sí. Vamos a cambiar de tema. Ya nos quedan 3 minutos, Marco. Hay una elección a la vuelta de la esquina, por desgracia para muchos, porque estamos ya cansaditos de estar con elecciones. De hecho, esta casa se está planteando por primera vez no hacer un programa en directo, como lo hemos dicho, Haremos medios, como ellos en esa mitad de campaña. porque realmente entre que no hay un duro, nadie tiene entonces no. no hay un duro para pagar a los invitados y no hay un duro de los partidos políticos para poner publicidad porque están todos ya Estamos con tiesos. tiesos, pues no sabemos si vamos a poder hacerlo porque una retransmisión en directo nuestra pues cuesta mucho dinero, no por nada, pero vamos, para una empresa modesta como la nuestra. Pero el asunto es el siguiente, bueno, el Partido Socialista parte con ventaja, en este caso, en las encuestas, digo, parte con ventaja. Hay algunas que es verdad que ahora están matizando más, ya no dicen que va a ser
esa victoria clarísima sobre el Partido Popular, que es el otro partido que crece, baja Ciudadanos y baja Podemos. El CIS dice que la victoria es aplastante. O sea, sí, el CIS sí, pero ahora ha salido una de GAT3, creo que se llama, que siempre ha tenido cierta preponderancia entre los analistas, que efectivamente da al ganador claramente, aumenta en 3, creo que es el Partido Socialista, lo que tiene. El Partido Popular es el que más aumenta, pero no llega ni siquiera a los 94, creo que 93, si estoy hablando de memoria. 30 y tanto se queda Ciudadanos, y también bajaría un poco el Podemos, ¿no? En cualquier caso, ¿usted cómo ve estas elecciones? Esto que dicen algunos, incluso hablando con compañeros suyos, de que las elecciones las carga el diablo y que ustedes antes eran los ganadores seguro, pero que ahora se las juegan, ¿es verdad? Yo voy confiado a las urnas. Yo creo que el Partido Socialista va a seguir siendo la primera fuerza política, lo digo con absoluta humildad, y creo que además es una suerte que cuando los partidos no se ponen de acuerdo, y es normal que la ciudadanía pues en un momento dado nos reivindique, oye, pero ¿cómo es posible que no pacten? ¿Cómo es posible que no alcancen un entendimiento? Pues cuando eso no sucede, afortunadamente, en esta democracia que tenemos, la solución es volver a las urnas. Bendita suerte que tenemos. En otros sitios este tipo de cuestiones se resuelven de otra manera. Y aquí, pues, el pueblo español es llamado nuevamente a las urnas y votaremos ese día. Yo espero que haya un voto masivo, pero no es lo deseable, responsable. ¿no? Porque cuando uno vota es para que se pongan de acuerdo. Pero si no se dan las condiciones o las circunstancias, mire, se valoraron varias cosas. Por un lado, un gobierno con Podemos. Yo siempre desconfié de ese gobierno, porque un gobierno de un país es una cosa muy seria y tiene que haber un solo gobierno. Y lo que no pueden haber son dos partidos y una crisis de gobierno a la vuelta de la esquina, pues cuando surja la sentencia del proceso. Cuando vaya a una cumbre de la Unión Europea el presidente y pueda hablar algún partido de que ese es un proyecto neoliberal. Y como no se daban esas condiciones, pues lo mejor es no fijar una coalición que pase por dos partidos dentro del gobierno. Y yo creo que ahí Sánchez actuó bien. Y luego, por el otro lado, por la bancada del tripartito de derechas, Ciudadanos, Vox y Partido Popular, yo sentí cierta rabia por lo siguiente. Porque aquellos que se golpean el pecho hablando de patria fueron incapaces de abstenerse para que hubiera gobierno en este país. Y usted recordará que en esta misma mesa, en su momento, yo defendí la abstención técnica del Partido Socialista para que hubiera gobierno. Pero que no, gobernara pero en no su Pedro momento Sánchez, Mariano que es el Rajoy. que está pidiendo ahora Pues eso. yo creo que ese ejercicio de Aunque responsabilidad yo creo que tenía que haber... el Partido Socialista lo hizo, y nos costó la crisis sí. partidaria, la crisis de mi formación política más grave que hemos tenido en los 140 años de historia. Fuimos capaces de hacerlo. Eso es cierto. Y sin embargo, aquellos partidos que ahora están en una competición a ver quién es más de derecha, quién es más puro, pues resulta que fueron incapaces, ni tan siquiera lo valoraron. Aquellos que hablan de España, que hablan de patria, y por lo tanto, como por el lado de la derecha no fueron generosos ni tan siquiera para abstenerse, y por el lado de Podemos no fueron capaces de apoyar parlamentariamente, pero no entrar en el gobierno porque no habían condiciones de que fuéramos un solo gobierno, la solución que ha adoptado Sánchez es, vamos a las elecciones. No era porque las encuestas le daban que era favorable. Pero si es que nosotros ganamos las elecciones, más favorables que haber ganado las elecciones con más de 120 diputados, doblando casi, si no me equivoco, porque le hablo de memoria, los diputados que tiene la segunda fuerza política de este país. Yo creo que se daban unos números tan importantes como para haber formado gobierno si se daban las condiciones, no dándose a las urnas. Está claro que el Partido Socialista piensa que va a sacar unos mejores resultados, o pensaba, porque a medida que se van acercando las elecciones se complican porque entran actores nuevos, como puede ser el propio Rejón, que no sabemos si beneficia o perjudica, y demás. Pero de todas formas usted dice que el Partido Popular tenía que haber apoyado, y si nos basamos en esa lógica, o Ciudadanos, es verdad, pero tampoco es comprensible que si usted lo que hace es decirnos a todos que con quien quiere pactar es con Carlos, que en este caso sería Podemos, si se presenta a las elecciones sobre Carlos y sobre los nacionalistas y no hace un planteamiento de izquierda, pues no parece tan lógico que después pida a la derecha precisamente que lo apoye. Una abstención técnica para que haya gobierno. Y lo que gobierno. parece menos incomprensible es que usted se reivindique como un hombre más a la izquierda de lo que era el Partido Socialista y después le pida a Ciudadanos llegar a un acuerdo cuando Ciudadanos está cada vez más a la derecha. Mire, el Partido Socialista tuvo como idea para formar gobierno el apoyo de Podemos, un apoyo parlamentario, que no pasara por una coalición. Incluso, fíjese usted, llegamos hasta ofrecerle algún ministerio. Usted recuerde que fuimos hasta generosos con todas las dificultades que tenía ese gobierno, formado por dos fuerzas políticas, hasta le ofrecimos algún ministerio y dijeron que no. Pero yo creo que el Partido Socialista ha dado muestras de dos cosas. Primeramente, que es un partido moderado. Creo que los planteamientos que está realizando ahora mismo Sánchez y el Partido Socialista aspiran a una mayoría social, aspiran a personas que pueden situarse en un centro izquierda, y creo que ahí es donde se ganan
las elecciones. Y por otro lado, yo creo que el año que estuvimos en labores de gobierno emprendimos una agenda de cambio social como no se había visto en este país. Subimos el salario mínimo interprofesional, subimos las pensiones, acometimos una serie de reformas en muy poquito tiempo que yo creo que son garantes de lo que está por venir si obtenemos un apoyo incontestable en las urnas el próximo 10 de noviembre y podemos formar un gobierno en solitario, que creo que debe ser el objetivo. Sacar un apoyo popular que permita gobernar en solitario y garantizar una estabilidad de 4 años, a la vista además de los retos que se presentan. Porque es que si estamos pendientes de la política internacional, da la sensación que no se avecinan buenos tiempos. Y necesitamos un gobierno, en este caso representado por el Partido Socialista, que tenga 4 años por delante para acometer una serie de reformas de país que necesitamos para garantizar el porvenir de todos los ciudadanos. Don Marco, muchas gracias. Efectivamente, las cosas no están para poner huevos, muchos huevos en la misma sartén, porque ahora mismo está la economía española está solo creciendo al 0,4%. En el segundo trimestre de 2019, ¿no? Y esto pues no indican precisamente cosas positivas. El ahorro sube hasta el 19, esto está bien, la tasa más alta de los últimos 10 años, pero la deuda pública marca un nuevo récord y llega al billón, sí. 200.000. Nos dejaron el país con un billón de euros de deuda pública cuando lo cogió el Partido Socialista hace un año. Y nos dejaron también las cuentas de la Seguridad Social, el fondo de reserva de las pensiones en una 1/4 parte. Eso fue lo que... ¿Y cómo lo dejaron ustedes? Pues nosotros lo dejamos con más de 60.000 millones de euros, el fondo de reserva de pensiones, sí, durante los años durante los años de Rajoy, pues tiraron del fondo de reserva y se ha quedado pues muy mermado ese fondo de reserva. No obstante, eso es demagogia por un lado. No, son datos. No, digo que son datos, pero no obstante, son datos. No obstante, yo sí quiero... Dato es que el partido... Son datos, con más de 60.000 millones de euros. Como a cualquier otro. Le hubiera tocado la crisis que le tocó a Zapatero. Bueno, a saber cómo lo hubiéramos gestionado. No obstante, sí quería hacer un pequeño alegato final para reivindicar el país que tenemos. Yo creo que tenemos un gran país. En ocasiones nos fustigamos en exceso cuando hablamos de España, cuando hablamos de la nación en la que vivimos. Y tenemos un gran país con dificultades. Claro que hay dificultades, claro que hay un desempleo que no nos gusta, claro que hay muchas políticas sociales que tenemos que ser capaces de llevar a cabo, pero tenemos un país en el que contamos con un sistema educativo, sanitario, de protección social, con un pluralismo cultural, yo creo que envidiable allá donde vamos, y este país tiene mucho futuro. Ahora lo que necesitamos es un gobierno fuerte, con estabilidad, que durante 4 años acometa la agenda de reformas. Hoy precisamente Pedro Sánchez hacía presentación de su candidatura como presidente del gobierno. Ahora gobierno, ahora España, Es lo que toca, y los españoles y el conjunto de ciudadanos. Ahora lo que toca dedicarnos a ello. Es que nos tenemos que ir. Don Marco Vergá, muchas gracias por estar aquí. Don Carlos Insa, gracias. Manolo. Nosotros no es una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.